En el mundo de la ingeniería de requerimientos, los diagramas de casos de uso son herramientas esenciales para capturar y comunicar las necesidades del sistema. Estos diagramas permiten a los analistas y desarrolladores visualizar cómo los usuarios interactuarán con el sistema, facilitando así la identificación de requerimientos funcionales. En esta presentación, exploraremos cómo crear e interpretar estos diagramas, destacando su importancia en el proceso de especificación y análisis de requerimientos. A medida que avancemos, veremos cómo los casos de uso se integran con otras técnicas de modelado y cómo pueden ser utilizados para mejorar la comunicación entre los equipos de desarrollo y los stakeholders. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de los diagramas de casos de uso y descubrir cómo pueden transformar la manera en que abordamos el desarrollo de software. Los diagramas de casos de uso tienen sus raíces en la metodología de desarrollo orientado a objetos, popularizada por Ivar Jacobson en la década de 1990. Jacobson introdujo el concepto como parte de su metodología Objective, que más tarde se integró en el proceso unificado de Rational, RUP. Desde entonces, los casos de uso se han convertido en una herramienta estándar en la ingeniería de software, utilizada para capturar los requerimientos funcionales de un sistema de manera clara y concisa. A lo largo de los años, su uso se ha expandido más allá del desarrollo de software, encontrando aplicaciones en áreas como la gestión de proyectos y la mejora de procesos. Esta evolución refleja su versatilidad y eficacia como herramienta de comunicación entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo de un sistema. Un diagrama de caso de uso está compuesto por varios elementos clave que facilitan la representación de las interacciones entre los usuarios y el sistema. Los actores representan a los usuarios o sistemas externos que interactúan con el sistema. Los casos de uso son las funcionalidades o servicios que el sistema ofrece a los actores. Las relaciones, como las asociaciones, generalizaciones y dependencias, muestran cómo los actores y los casos de uso están conectados. Además, los límites del sistema definen el alcance del sistema que se está modelando. Estos elementos trabajan juntos para proporcionar una visión clara y estructurada de cómo el sistema debe comportarse desde la perspectiva del usuario. Comprender estos componentes es esencial para crear diagramas de casos de uso efectivos y precisos. La creación de un diagrama de caso de uso comienza con la identificación de los actores, que pueden ser personas, organizaciones o sistemas externos que interactúan con el sistema. Luego, se definen los casos de uso, que son las acciones o servicios que el sistema proporciona a los actores. Es importante establecer el límite del sistema para delimitar qué parte del entorno se está modelando. Una vez identificados los actores y los casos de uso, se dibujan las relaciones entre ellos, utilizando líneas para representar las asociaciones. Finalmente, se revisa el diagrama para asegurarse de que todos los elementos estén correctamente representados y que el diagrama sea comprensible para todos los stakeholders. Este proceso iterativo asegura que el diagrama refleje con precisión los requerimientos del sistema. Interpretar un diagrama de caso de uso implica comprender las interacciones entre los actores y el sistema, así como las funcionalidades que el sistema debe ofrecer. Al analizar un diagrama, es crucial identificar los actores principales y sus roles, así como los casos de uso que son críticos para el funcionamiento del sistema. Las relaciones entre los actores y los casos de uso pueden revelar dependencias y prioridades en el desarrollo. Además, los diagramas pueden ayudar a identificar áreas de mejora o posibles conflictos en los requerimientos. La interpretación efectiva de estos diagramas permite a los equipos de desarrollo y a los stakeholders alinear sus expectativas y asegurar que el sistema final cumpla con las necesidades del usuario. Los diagramas de casos de uso ofrecen numerosos beneficios en el proceso de desarrollo de software. Facilitan la comunicación entre los equipos de desarrollo y los stakeholders, asegurando que todos tengan una comprensión clara de los requerimientos del sistema. Además, ayudan a identificar y priorizar funcionalidades, lo que es crucial para la planificación y gestión de proyectos. Los casos de uso también proporcionan una base sólida para la creación de casos de prueba, asegurando que el sistema sea probado de acuerdo con los requerimientos del usuario. Al capturar las interacciones desde la perspectiva del usuario, los diagramas de casos de uso ayudan a garantizar que el sistema final sea intuitivo y fácil de usar. Estos beneficios hacen que los casos de uso sean una herramienta invaluable en la ingeniería de requerimientos. A pesar de sus beneficios, los diagramas de casos de uso tienen ciertas limitaciones. No son adecuados para capturar requerimientos no funcionales, como el rendimiento o la seguridad, que también son críticos para el éxito del sistema. Además, pueden ser demasiado simplistas para sistemas complejos con múltiples interacciones y dependencias.
Los diagramas de casos de uso también pueden ser malinterpretados si no se acompañan de descripciones detalladas de los casos de uso. Por último, su creación e interpretación requieren una comprensión clara de los procesos del negocio y las necesidades del usuario, lo que puede ser un desafío en proyectos grandes o con múltiples stakeholders. Reconocer estas limitaciones es crucial para utilizar los diagramas de casos de uso de manera efectiva en el desarrollo de software. En el contexto de las metodologías ágiles, los diagramas de casos de uso se adaptan para ser más flexibles y centrados en el usuario. En lugar de documentar exhaustivamente todos los casos de uso al inicio del proyecto, se desarrollan de manera iterativa y se actualizan a medida que se obtienen más conocimiento sobre el sistema y las necesidades del usuario. Esto permite a los equipos ágiles responder rápidamente a los cambios en los requerimientos y priorizar las funcionalidades más importantes. Los diagramas de casos de uso en metodologías ágiles también se utilizan para facilitar la comunicación continua entre los desarrolladores y los stakeholders, asegurando que todos estén alineados en cuanto a los objetivos del proyecto. Esta adaptabilidad hace que los casos de uso sean una herramienta valiosa en entornos de desarrollo ágiles. En las metodologías tradicionales, como el modelo en cascada, los diagramas de casos de uso se utilizan principalmente en las fases iniciales del proyecto para capturar y documentar los requerimientos del sistema. Estos diagramas proporcionan una base sólida para la planificación y el diseño del sistema, asegurando que todas las funcionalidades necesarias sean identificadas antes de que comience el desarrollo. Sin embargo, debido a la naturaleza secuencial de estas metodologías, los cambios en los requerimientos pueden ser difíciles de manejar una vez que el proyecto está en marcha. Por lo tanto, es crucial que los diagramas de casos de uso sean lo más completos y precisos posible desde el principio. A pesar de estas limitaciones, los casos de uso siguen siendo una herramienta valiosa para garantizar que el sistema final cumpla con las expectativas del usuario. Imaginemos un sistema de reservas para un hotel. Los actores principales podrían incluir a los clientes, el personal de recepción y el sistema de pago. Los casos de uso podrían abarcar desde reservar habitación hasta cancelar reserva y procesar pago. Al crear el diagrama de casos de uso, identificaríamos las interacciones entre estos actores y el sistema, asegurándonos de que todas las funcionalidades necesarias estén representadas. Este diagrama serviría como una guía para el desarrollo del sistema, asegurando que todas las partes interesadas comprendan cómo funcionará el sistema y qué se espera de él. Además, el diagrama podría utilizarse para identificar posibles mejoras o nuevas funcionalidades que podrían añadirse en el futuro, haciendo del sistema de reservas una herramienta más eficiente y fácil de usar. Consideremos una aplicación móvil para la gestión de tareas. Los actores podrían incluir a los usuarios, el sistema de notificaciones y el servicio de sincronización en la nube. Los casos de uso podrían incluir crear tarea, editar tarea, eliminar tarea y sincronizar tareas. Al desarrollar el diagrama de casos de uso, se identificarían las interacciones clave entre los actores y el sistema, asegurando que todas las funcionalidades necesarias estén cubiertas. Este diagrama no solo ayudaría a los desarrolladores a entender los requerimientos del sistema, sino que también serviría como una herramienta de comunicación con los stakeholders, asegurando que todos estén alineados en cuanto a las expectativas del proyecto. Además, el diagrama podría utilizarse para priorizar las funcionalidades y planificar futuras actualizaciones de la aplicación. Los diagramas de casos de uso son solo una de las muchas herramientas disponibles para capturar y comunicar requerimientos. Comparados con otras técnicas, como las historias de usuario o los diagramas de flujo, los casos de uso ofrecen una visión más estructurada de las interacciones del sistema. Mientras que las historias de usuario se centran en las necesidades individuales de los usuarios, los casos de uso proporcionan una visión más amplia de cómo el sistema debe funcionar en su conjunto. Por otro lado, los diagramas de flujo son más adecuados para representar procesos secuenciales y lógicos. Cada técnica tiene sus propias fortalezas y debilidades, y la elección de cuál utilizar dependerá del contexto del proyecto y de las necesidades específicas del equipo de desarrollo y los stakeholders. Los diagramas de casos de uso pueden integrarse con otras herramientas de modelado para proporcionar una visión más completa del sistema. Por ejemplo, pueden combinarse con diagramas de clases para mostrar cómo las funcionalidades del sistema se relacionan con su estructura interna. También pueden utilizarse junto con diagramas de secuencia para detallar el flujo de eventos dentro de un caso de uso específico. Esta integración permite a los equipos de desarrollo obtener una comprensión más profunda del sistema y asegurar que todos los aspectos del diseño estén alineados con los requerimientos del usuario. Además, el uso combinado de diferentes herramientas de modelado puede facilitar la comunicación entre los diferentes miembros del equipo y los stakeholders,
asegurando que todos tengan una comprensión clara y compartida del sistema. Los diagramas de casos de uso son una herramienta poderosa en la ingeniería de requerimientos, proporcionando una manera clara y estructurada de capturar y comunicar las necesidades del sistema. A lo largo de esta presentación, hemos explorado cómo crear e interpretar estos diagramas, así como sus beneficios y limitaciones. También hemos visto cómo se integran con otras técnicas de modelado y cómo pueden adaptarse a diferentes metodologías de desarrollo. Al final del día, el éxito de un proyecto de software depende de una comprensión clara y compartida de los requerimientos del sistema, y los diagramas de casos de uso son una herramienta invaluable para lograr este objetivo. Esperamos que esta presentación te haya proporcionado una comprensión más profunda de los diagramas de casos de uso y cómo pueden aplicarse en tus propios proyectos. Para cerrar esta presentación, te invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo podrían los diagramas de casos de uso mejorar la comunicación en tu equipo de desarrollo? ¿Qué desafíos has enfrentado al utilizar diagramas de casos de uso en el pasado, y cómo podrías superarlos en el futuro? ¿Cómo podrías integrar los diagramas de casos de uso con otras herramientas de modelado en tus proyectos actuales? Estas preguntas están diseñadas para fomentar la reflexión y el debate, ayudándote a aplicar lo que has aprendido en esta presentación a tus propios proyectos y desafíos. Recuerda que la clave para el éxito en la ingeniería de requerimientos es la comunicación clara y efectiva, y los diagramas de casos de uso son una herramienta poderosa para lograrlo.